Y como cada 1 de diciembre tenemos que hablar, y es muy importante hablar de VIH y el SIDA. Así es, realmente la concientización de esta enfermedad que muchas veces asustaba el nombre, Sí, sí, ¿no? sí. Pero con el paso del tiempo uno aprende a aceptar y sobre todo es el tema, ¿no? De poder concientizar, aprender y saber acerca de este tema. Así es, lo vamos a saludar a Sergio Edgardo Rodríguez, es médico infectólogo. Doctor, muy buenos días. De Norte Grande Federal, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien, bien, gracias por su gracias. tiempo. Bueno, es importante, se ha avanzado mucho, ¿no? En materia de tratamientos para el VIH. Hoy es una enfermedad crónica, podemos decir, que una persona que contrajo la enfermedad con un tratamiento controlado puede llegar a tener expectativas de vida de una persona sin el virus. Sí, la verdad que para aquellos que hace muchos años trabajamos con pacientes o personas que conviven con el virus del VIH, la evolución de la ciencia hizo de que empezamos a comprender la magnitud del problema y empecemos a comprender también que las aseveraciones de hoy pueden llegar a ser falacias de mañana, ¿no? Ujú. Desde la época en que uno empezó a conocer el VIH en la década del 90, del 80, hasta lo que ocurrió hoy, verdaderamente fue un cambio fenomenal, una esperanza de vida y una lección alentadora para nosotros, para los médicos y para la medicina y mucho más para los pacientes. Eh, y yo creo que un poco fuimos responsables en el estigma que le fue quedando al VIH y contra el cual hoy trabajamos todos los días tratando de quitar los temores y los miedos para entender que sí, se transformó en una enfermedad crónica que, que hasta hace unos años la catalogábamos siempre como transmisible, pero desde hace unos años, 2 o 3 años, la Organización Mundial de la Salud nos permitió aseverar que aquel paciente que esté bajo tratamiento antirretroviral, que mantenga algunas variables biológicas de control en orden, puede considerarse hasta que en situaciones muy especiales no contagie, ¿no? Claro. Claro. Entonces, el cambio de paradigma de aquella enfermedad en la cual todos los pacientes que se les diagnosticaban tarde o temprano terminaban falleciendo por una complicación asociada a la infección por el virus del VIH, a la actualidad pasó mucha agua bajo el puente y por suerte las noticias son cada vez más alentadoras, ¿no? Ujú. Claro. No sé si estamos cerca de eliminar, pero es cuestión de proponerse, de actuar, de que los gobiernos y los estamentos tomen conciencia para que esta epidemia mundial del VIH vaya tomando el rumbo que todos nosotros desearíamos, ¿no? Claro, claro. Doctor, es importante, ¿no? El avance científico, el compromiso de los estados, pero también es importante que cada uno de nosotros se testee, ¿no? Se Claro. haga los controles Claro, y de esta forma, de manera conjunta, poder ir reduciendo la cantidad de contagios. exactamente. Esa es la clave. Hace unos años la Organización Mundial de la Salud, a partir de ONU-SIDA, había planteado algunas cuestiones básicas en cuanto a numerología que hacían predecir que si uno llegaba a cumplir esas metas impuestas, podíamos decir que en el año 2020 podríamos disminuir la aparición de nuevos casos para entrar en una pendiente descendente en cuanto a la cantidad de casos nuevos por año. Y la clave fundamental de estas acciones está dado en que toda aquella persona que tenga VIH eh, sepa que lo tiene. Y la única forma de saberlo es testeándose, no teniendo miedo Claro. al testeo, teniendo accesibilidad, porque, a ver, yo creo que tenemos que ser lógicos y tenemos que ser conscientes, ¿no? Cualquiera de nosotros, ante la posibilidad de tener un test positivo de VIH, siente un poco de temor, un poco por la historia de todo esto. Claro. Entonces tenemos que encontrar servicios amigables y facilidad al testeo. O sea, no ir
a un centro de salud público o privado decidido a hacerse un testeo y se encuentre con que le digan, no, tenés que volver mañana a la mañana, tenés que volver dentro de una semana, tenés turno dentro de 3 días, porque eso en medicina se llama oportunidad. Y esa oportunidad perdida es un eslabón, un obstáculo más en la carrera para alcanzar los objetivos y en la carrera de lograr el buen estado de salud del individuo. Entonces, aquella persona que tenga deseo de testearse tiene que tener la posibilidad de testearse en el momento en que se sienta preparado para testearse y en el momento en que él desee. O sea, los servicios de salud deberíamos estar al servicio de las necesidades de la gente para lograr un testeo. Si nosotros conocemos la mayoría de las personas que tengan VIH y lo testeamos, vamos a lograr que esas personas empiecen a cuidarse, empiecen a tratarse y así lentamente vamos a ir logrando bajar la cadena de transmisión del VIH. Muy y bien. En esto es fundamental las acciones individuales, pero también las acciones sanitarias de los gobiernos, de los establecimientos de salud. ¿Tiene algún síntoma que tengamos alguna alerta de que podríamos contraer el virus? La verdad es que si bien está descrito dentro de la bibliografía médica de que hay un síndrome de infección aguda por retrovirus, como lo decimos nosotros los médicos, en la mayoría de los casos puede pasar desapercibido o puede pasar como un fenómeno viral común y corriente con unos días de decaimiento, un poco de fiebre, a veces puede aparecer lesiones en piel que desaparecen solas, ganglios que desaparecen solos, o sea, es autolimitada la manifestación, por lo cual el individuo o el médico mismo tiene que ser extremar la agudeza para llegar al diagnóstico. Entonces, la forma más sencilla no es esperar tener síntomas, sino testearse siempre que sea posible, y no testearse una vez, testearse múltiples veces y entender que el testeo nos está informando cómo estamos nosotros en ese momento, pero teniendo en cuenta lo que hicimos en los últimos 30 días. ¿Por qué? Porque si yo cambio de pareja sexual, yo tengo parejas sexuales, o sea, no tengo una relación de pareja estable y tengo múltiples parejas, indudablemente voy a estar expuesto o voy a estar más expuesto que aquella persona que tenga una pareja estable. Entonces, el testeo va a depender de mi comportamiento, de lo que yo haga con mi vida privada, que nadie tiene que interferir en lo que hacemos en nuestra vida privada, pero sí nosotros tenemos que entender que determinadas actitudes o determinadas acciones pueden exponernos a un riesgo mayor. Entonces, testearse significa testearse siempre. Si uno tiene una pareja estable, bueno, el testeo puede disminuir en la frecuencia, pero es una negociación de la pareja. Tiene que entender que mientras uno tenga una pareja estable y no tenga intercambios de pareja, la posibilidad de contagio cuando los dos somos negativos es muy baja, ¿no? Es casi es cero. Uh-huh. Pero siempre y cuando haya un tercer integrante de una pareja sexual, las puertas para la posibilidad siempre van a estar abiertas y por lo cual la frecuencia del testeo tiene que ser un poco más alta. Doctor, 2 preguntas. Una tiene que ver con el testeo. Hoy hay test que son rápidos, ¿no? Creo que en pocos minutos se puede tener el resultado. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es el tratamiento en la actualidad? Bueno, son preguntas muy interesantes. Hoy nosotros contamos, el Ministerio de Salud de la Nación, a partir del programa, con sus vaivenes, con sus épocas donde tiene mayor o menor disponibilidad o nada de disponibilidad de testeo, pero hoy específicamente sí creo que hay disponibles test rápidos, que le decimos nosotros, que significan que me pueden hacer un test en una plaza, en la vía pública, en cualquier institución y darme un resultado a los 30 minutos como máximo. ¿Qué significa ese resultado? Y aquí es sumamente importante que entendamos algo. Si el resultado es negativo, se confirma de que es negativo y que yo no estoy contagiado por el VIH. Si el resultado es positivo, requiere
que me hagan nuevas pruebas médicas para establecer que ese positivo es verdaderamente un positivo y no un falso positivo. Y ustedes me dirán, ¿por qué pasa eso? Porque es preferible ser certero en decirle al paciente, quédate tranquilo, que no tenés VIH, que quedarse con la duda de un paciente. Eso nosotros tenemos formas de definirlo, como sensibilidad, especificidad de los métodos. Entonces es importante que el negativo se confirma como negativo y que el positivo requiere una nueva confirmación que tendría que estar disponible en todos los centros de salud, tanto públicos como privados. Con respecto al tratamiento, el tratamiento indudablemente fue lo que cambió la evolución de la epidemia de SIDA y de VIH, tal es así que nosotros hoy diferenciamos mucho entre las personas que conviven con el virus del VIH y están bajo tratamiento, de aquellas personas que conviven con el virus y no están bajo tratamiento, porque las que no están bajo tratamiento tienen probabilidades de que, si la enfermedad sigue librada a su evolución natural, terminen en episodios relacionados con SIDA. En cambio, aquella persona que está tratada tiene una expectativa de vida similar a una persona que no tuviese SIDA, siempre y cuando cumpla con el tratamiento. El tratamiento, a partir de fines de la década del 80, sufrió un cambio fundamental porque la medicina logró encontrar drogas que sean capaces de generar un bloqueo a la multiplicación del virus. No son capaces de eliminar el virus del cuerpo, pero sí son capaces de bloquear la multiplicación viral, con lo cual, al no haber multiplicación viral, el individuo puede permanecer asintomático toda su vida. Y el otro gran beneficio que tuvieron en el tratamiento antirretroviral es disminuir la cantidad de comprimidos que tienen que tomarse por día para facilitarle que la persona tenga un estilo de vida lo más normal o lo más habitual posible, no interferir en sus labores diarias con un comprimido, con 2 comprimidos o con 10 comprimidos, como fue cuando se descubrieron los primeros antirretrovirales. Hoy, con un solo comprimido diario somos capaces de lograr una alta efectividad en la indetectabilidad del virus y, lo que es mucho más importante, la medicación actual no tiene los efectos adversos indeseables que tenían anteriormente los otros antirretrovirales. Y lo que es más importante, yo creo que en el balance nosotros tenemos disponibilidad de antirretrovirales, que es de medicamentos, que es totalmente gratuito. Gratuito para aquellos que tengan una obra social o una cobertura de salud, y gratuito para los que no lo tienen. Entonces, yo creo que eso es uno de los avances más grandes para tratar de frenar la evolución y la progresión de la epidemia de VIH en el mundo y en la Argentina. Por supuesto, hoy, más que nunca, la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA establece ciertas prioridades, como que terminemos con las desigualdades y la inequidad, porque no es lo mismo la disponibilidad de tratamiento en algunos países del primer mundo que en países del tercer mundo, donde solamente el 40% de la población tiene acceso al tratamiento y a los testeos. Nosotros tenemos que tratar de que el 95 o el 100% de las personas que tengan VIH sepa que lo tienen, por lo tanto tienen que tener acceso a los tests diagnósticos, y de ese 100%, si es posible que el 100% esté con tratamiento antirretroviral y el 100% tenga controlada la multiplicación viral. Si nosotros logramos eso, seguramente en 10 años vamos a ser capaces de frenar la epidemia. Ahora, no solamente depende de lo que hagan las personas o de lo que haga el Estado, depende de lo que hagamos todos. Claro. Yo como paciente o como probable paciente, y el Estado o las organizaciones sociales como proveedores del tratamiento antirretroviral y de los controles necesarios, de los laboratorios que se necesitan para controlar el tratamiento. Bien, doctor, clarísimo, clarísimo. La verdad que agradecerle por su tiempo y por darnos, ¿no?, estos detalles y estas novedades que hay respecto a esta enfermedad, que
cada 1 de diciembre se tendría que hablar más seguido y tendría que estar, ¿no?, en la agenda de los medios y en la agenda pública todo el tiempo. Pero bueno, aprovechamos este 1 de diciembre para hablar de este tema. Muy amable. Muchas gracias. La verdad que le agradezco mucho a ustedes que sean difusores y multiplicadores, y creo que la sociedad se tiene que empoderar con la lucha contra el VIH, porque es la única forma de que la respuesta sea global, ¿no? Si nosotros no entendemos que es un derecho testearse, un derecho recibir el tratamiento y un derecho recibir los controles, es muy difícil movilizar toda la maquinaria burocrática del Estado y de las obras sociales para tener accesibilidad a esos parámetros. Así que yo les agradezco para que la gente entienda el mensaje, intentamos hacerle entender el mensaje y que comprendamos que nadie sale solo de una situación como esta, sino que tenemos que tener una mirada empática entre todos. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctor, Gracias. muy amable. Allí pasaba un médico infectólogo, entonces, hablándonos sobre VIH, ¿no? VIH Así y es. el SIDA, bueno, una enfermedad que, lo decía allí el médico, no tiene cura, pero tiene un tratamiento que es muy efectivo, que logra frenar la enfermedad, ¿no? Claro. Con la importancia que eso tiene, ¿no? Porque le garantiza al paciente una expectativa de vida muy similar a cualquier persona, ¿no?, que no tenga el virus. Claro, realmente, como decíamos en un principio, con el tiempo todo lo que fue salud evolucionó Sí. de una manera impresionante, y bueno, este es uno de los casos más visibles porque realmente siempre fue un mito Exacto. el SIDA, y hoy podemos decir que no tiene cura aún, como muchas de otras enfermedades, pero sí puede tener realmente una vida, una cotidianidad igual a la de Sí, todos. una vida completamente normal, y lamentablemente sigue siendo muy estigmatizado, ¿no?, la persona que tiene VIH. Así es. Y la tristemente. importancia también de concientizarnos a cada uno de nosotros a ir y hacernos un pequeño testeo, Ujú. simplemente para saber, porque uno nunca sabe a qué estamos expuestos. Lo decía el doctor, no tiene síntomas, que realmente tampoco tendríamos que esperar a un síntoma para ir y Claro. hacernos un pequeño testeo, que hoy es muy fácil porque en todos los centros de salud podés ir y realizar.